la nuera de Judá, uno de los hijos de Jacob, tomó la historia de Tamar, conocida en la Biblia principalmente por la trama de su relación con su suegro y por haber engendrado al nieto de Jacob, que dio origen al linaje de David y también del Señor Jesucristo. El nombre Tamar significa palmera y este nombre parece haber sido relativamente común en Israel. Incluso una hija y nieta del rey David tenían este mismo nombre. Y en este vídeo aprenderemos todo lo que dice la Biblia sobre la historia de Tamar, así que, si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora para no perderte más estudios bíblicos. Aquí la Biblia dice muy poco sobre quién era Tamar y el texto bíblico del libro del Génesis solo menciona su vida conflictiva en la familia de Jacob. En contexto, Judá estaba a cargo de preparar una esposa para su hijo primogénito, pero él era un mal hombre y Dios lo castigó en consecuencia. Tamar acabó enviudando antes de poder quedar embarazada. Por ayudar, el suegro de Tamar también tuvo otros 2 hijos. Así, según la antigua costumbre del levirato, adoptada en el antiguo cercano oriente, cuando un hombre moría antes de tener hijos, su hermano soltero debía casarse con la viuda para dar a luz a su marido muerto. Y así fue como Judá le dio a Tamar por esposa a su segundo hijo, Onán. El problema es que, al igual que Ona tampoco era un buen hombre. Se negó a tener hijos con Tamar ya que su primer hijo sería contado como descendiente de su hermano mayor. En la práctica, esto implicaba que no perdería los privilegios de primogenitura que pertenecerían a su primer hijo, que sería oficialmente su sobrino. Por lo tanto, según el relato bíblico, Onán no era muy malvado ni egoísta, solo amaba a los demás para satisfacer sus propios caprichos. De esta manera no deshonró a Tamar, y al igual que su hermano, Ona también acabó muriendo sin tener hijos. En una situación complicada, Tamar tenía derecho a ser entregada como esposa al tercer hijo de Judá, Sela, pero como su hermano aún no tenía edad para casarse, Judá envió a Tamar a la casa de sus padres con la promesa de que tan pronto como su hijo menor fuera adulto, se casaría con ella. Sin embargo, de manera despreciable, Judá se negó a entregar a su hijo menor a Tamar cuando cumplió la edad apropiada para casarse. De hecho, Judá culpó a Tamar como la causa de la desgracia en su familia, en lugar de reconocer la maldad de sus hijos. Pero esta desastrosa historia adquirió tonos aún más dramáticos. Cuando Tamar se dio cuenta de que Judá nunca cumpliría con su responsabilidad como suegro, decidió: establezca un plan que proteja sus derechos como esposa y garantice la herencia de su difunto esposo. Vale la pena recordar que en aquellos tiempos una viuda sin hijos se encontraba en una posición muy vulnerable en la sociedad. Por ello, el texto bíblico relata que, tras la muerte de su esposa Onán, Tamar fue a Timná. Timná era el lugar donde se realizaba la esquila de ovejas en el antiguo cercano oriente. La esquila de ovejas se asociaba a menudo con grandes celebraciones con rituales paganos. Entre estos rituales, estaba la presencia de prostitutas de culto. Cuando Tamar se enteró de que su suegro, Judá, estaba a punto de participar en la esquila de ovejas, vio esto como una gran oportunidad para llevar a cabo su plan. Se cambió de ropa, que la identificaba como viuda, y se cubrió con un velo para no ser reconocida por Judá. Tamar se colocó cerca de 2 fuentes de agua en el camino a Timná. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta y expresó su deseo de tener relaciones sexuales con ella, prometiendo pagar por sus servicios. Judá tenía envidia de una cabra de sus rebaños, pero Tamar, muy astuta, le pidió que dejara una garantía hasta que se hiciera el pago a través de la cabra. Entonces Judá le dijo a Tamar que quería seguridad. Fue entonces cuando Tamar le pidió que le dejara su sello, su cordón y su bastón. Sin considerar las consecuencias de esta petición, Judá recibió las demandas de Tamar y entregó sus objetos como garantía. Después de tener relaciones con Judá, Tamar salió y se vistió nuevamente como viuda. Más tarde, a través de un amigo, Judá envidió el presagio que había aceptado dar como pago. Sin embargo, la amiga adullamita de Judá no encontró prostitutas en el local, por lo que Tamar no pudo recuperar su garantía. Casi 3 meses después del plan de Tamar, Judá descubrió que estaba embarazada, resultado de su adulterio. Estaba furioso y Tamar fue castigada tradicionalmente con la pena máxima reservada para las mujeres acusadas de adulterio. Inicialmente la sentencia fue muerte en la hoguera, pero antes de que se la aplicaran a Tamar, ella envió un mensaje a su suegro, informándole que estaba embarazada del hombre a quien le entregaron el sello, el cordón y el bastón. En aquel momento, estos 3 elementos eran marcas de identificación inequívocas. Un hombre importante llevaba un pequeño sello cilíndrico, de piedra o metal, sujeto a una cuerda alrededor de su cuello, identificado como perteneciente a su propietario. El bastón era un símbolo de autoridad en el antiguo cercano oriente. De hecho, parece que estos bastones a menudo tenían una marca tallada en la parte superior, que indicaba su propiedad. Por lo tanto,
No había manera de que Judá pudiera negar su conexión con Tamar. Esto dio como resultado un cambio en la situación, al revelarse al verdadero culpable de la injusticia, quien había acusado injustamente a Tamar. Así, la joven quedó perdonada por este giro de los acontecimientos. En Génesis, capítulo 38, versículo 26, leemos que Judá declaró que Tamar era justa, y no lo era. Después de eso, la Biblia dice que no tuvo más relaciones con ella. Tamar dio a luz a gemelos, Pérez y Sere. No pasó nada muy interesante durante el nacimiento de las hermanas. Uno de los bebés extendió la mano y la partera encontró un hilo rojo atado a su muñeca para identificar al primogénito. Sin embargo, el bebé le quitó la mano y la otra acabó naciendo primero. Por eso, lo llamaron Pérez, en referencia a cómo encontró un hueco que abrir durante el parto ante su hermano. Quizás el hermano menor se detuvo nuevamente durante el proceso, habiendo prevalecido sobre su hermano mayor en la descendencia de Abraham. Si bien algunos líderes implementaron su linaje a través de las pieles, su mayor destaque fue ser antepasado del rey David, en consecuencia, del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que fue a través de su hijo Pérez que Tamar pasó de viuda extranjera y desamparada a una de las madres incluidas en la genealogía de Jesús. Tamar no fue la única extranjera mencionada en la genealogía de Jesús. De hecho, ella estaba acompañada por Rahab y Ruth. Sin embargo, ninguna de estas mujeres extranjeras era perfecta y sería muy necesario que tuvieran algún papel destacado dentro del pueblo de la alianza. Sin embargo, Dios les permitió llevar en sus vientres el linaje real por el cual Cristo vendría al mundo, demostrando que la salvación no depende de los méritos humanos. Además, en cierto modo, las extranjeras Tamar, Rahab y Ruth revelan la amplitud de la gracia de Dios, pues Cristo es el gran descendiente de Abraham en quien se cumplen las promesas de la alianza. Nació de la descendencia de Isaac, heredada en su hijo Jacob, por el linaje de Pérez, hijo de Tamar. Posteriormente, Rahab y Ruth fueron incluidas en este mismo linaje, disminuyendo que, en Cristo, la gracia de Dios llega a personas de todas las naciones, lenguas y pueblos. Jesucristo no es solo el Salvador de los judíos, sino también el Salvador del mundo. Por tanto, el Evangelio debe ser proclamado a todos los pueblos, sin distinción. Si te gustó este vídeo, compártelo con alguien y deja tu comentario sobre lo que puedes aprender de la historia de Tamar.